Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Amaya y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Ecos de Gracia. Bienvenidos una vez más a esta familia, a este canal. Si quieres hacer parte de esta hermosa familia que estamos construyendo, hey, suscríbete. ¿Qué estás esperando para suscribirte? Es más, te esperamos aquí. Ve y suscríbete, ve y activa las notificaciones. Recuerda que todos los jueves a las 7 de la noche tenemos nuevo video, tenemos nuevo capítulo, así que saca en tu tiempo y anota en tu agenda que todos los jueves a las 7 tienes una cita para aprender más de nuestro Padre Celestial, para que puedas ver este capítulo y puedas de pronto identificarte, Dios pueda hablar a tu vida, puedas seguir creciendo en tu vida espiritual, que es demasiado importante. Y hoy tenemos un tema muy relacionado al tema que hablamos hace una semana. Si no lo has visto, hey, ¿qué estás haciendo? Ve y lo ves. Pero bueno, tú decides si ves primero este o ves primero el anterior. No importa. Pero asegúrate de ver los dos porque créeme que será de bendición para tu vida. El tema pasado estábamos hablando sobre el proceso del cumplimiento. Y hoy vamos a hablar de la importancia del proceso. Sí, son títulos parecidos, son temas parecidos, pero hoy vamos a hablar por qué es importante el proceso. ¿Por qué es tan importante y por qué en nuestra vida cristiana solemos pasar constantemente por procesos? Así que bienvenido, ahora sí vamos a iniciar, bienvenido y bienvenida a este nuevo capítulo y episodio de Ecos de Gracia. Hoy vamos a hablar sobre alguien muy importante, muy especial en la palabra de Dios, en la Biblia, en la historia. Sé que lo han escuchado, quizás algunos se han tomado el tiempo de leer la historia de este personaje. Si no, no pasa nada. Hoy vamos a recordar un poquito su historia. Hoy vamos a hablar de José. Sí, no sé si recuerdas a alguien que sus hermanos lo vendieron. Quizás eso te trajo alguna referencia. Si no, no te preocupes. Hoy vamos a recordar esa historia y vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos en este hermoso día. Recordemos que José era un muchacho de 17 años cuando Dios empezó a poner sueños en él. Entonces él soñaba algunas cosas que de pronto parecían extrañas, ¿sí? De pronto si nosotros soñamos eso, quizás nosotros no hubiésemos entendido cuál es el significado, pero tenía sueños que eran promesas quizás de lo que Dios más adelante le iba a entregar. Entonces, pues él le contaba a sus hermanos esos sueños. Y esos sueños están un poquito también relacionados con ellos, de que ellos en algún momento como que le iban a servir a él y cosas así. Entonces los hermanos eran como, hey, no, eso no va a pasar, esos sueños suyos, no sé qué. Recordemos también que él pues era el hijo amado de Jacob. Así que sus hermanos tenían mucha envidia de José, tanto por el hecho de que Jacob lo amara demasiado a su hijo, porque José era un gran hombre. Recordemos que estos sueños pues también provocaron envidia en sus hermanos, lo que provocó que ellos tomaran decisiones nada correctas, pero decisiones que eran necesarias para que se pudiese cumplir el propósito que Dios tenía con José. Vamos a leer en nuestra palabra de Dios. Espero tengan ahí sus Biblias, si no, pon pausa al video y corre a buscar tu Biblia, a buscar una libreta, a buscar un lapicero. Aquí te estamos esperando para que puedas tener este devocional como se debe. Bien. Así que recordemos que una vez Jacob envió a José a buscar a sus hermanos. ¿Sí? Recordemos que él fue y los buscó y fue la oportunidad perfecta para que ellos librarse, podremos decir así. Porque eso era lo que ellos querían, no sabían cómo, pero querían, o sea, ya no querían tener a José en la familia, en su casa, ya la envidia era demasiado grande hacia él. Y en el versículo en Génesis 37, versículo 23 y 24, aquí en nuestra palabra de Dios, vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice:
Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Ok? ¿Qué pasó? Botaron sus hermanos a José en un pozo, pero un pozo que no tenía agua, en una cisterna que no tenía agua. Y ellos dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos con él? Aquí pues, ¿qué podemos hacer? Pensaron en quitarle la vida, pero decían no, mejor no. ¿Qué podemos hacer? Algo que nos beneficie a nosotros. Y resulta que pasan en ese momento los ismaelitas. Y eso pasa versículos ahí más arribita, en el versículo exacto 26 al 28, que dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José en la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ok, ellos dijeron, bueno, no vamos a matarlo porque es que es nuestro hermano, es nuestra propia carne. O sea, ellos decían, no, hasta ya no vamos a acabar con la vida de él. Dios tenía un plan con José y Dios no iba a permitir que algo malo le pasara a José. O sea, algo malo en el sentido que se acabara su vida, porque había un proceso y había un propósito que debía cumplirse. Así que ellos venden a José. Y aparentemente fue la mejor decisión porque, claro, ellos recibieron dinero y se hicieron libres de su hermano. O sea, su hermano ya se fue, ya ellos completamente libres. Todo aparentemente bien. Y aquí pasa que obviamente pues los ismaelitas llevan a José a Egipto. Eso lo vemos en el versículo 36, donde dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Aquí lo vendieron a José nuevamente. En este caso lo vendieron a Potifar, quien era un oficial del faraón, capitán de la guardia. Aparentemente esto iba peor porque volvieron a vender a José. Y yo me imagino cómo José se sentía. Y quiero que lo pienses en estos momentos, cómo José se sentía al ser traicionado por sus hermanos, por quienes eran su familia, ser vendido, o sea, que ellos le diesen más importancia al dinero que a la vida de él, y que ahorita estuvieran siendo esclavo. O sea, qué proceso estaba empezando a vivir José. Quizás tú has pasado por ese proceso, no que te hayan vendido tus hermanos, no, pero quizás sí te han traicionado. Quizás tus hermanos, tu familia, tus padres, tus primos o tu pareja, no sé, alguien muy cercano que tú amabas y tú decías, esta persona jamás me traicionaría, y lo hizo. Te traicionó, te lastimó, te hizo algo que tú dijiste, wow, no pensé que me pudiese hacer esto. Así pasó José, pero era parte del proceso. Recordemos la importancia del proceso. ¿Y aquí qué estaba pasando? Que Dios comenzó a trabajar en José. No quiero irme rápido al final de la historia porque es como dar un spoiler, pero no. Pero pues si tú ya sabes la historia, sabes que al final pues Dios lo tenía con un propósito de que él iba a ser alguien poderoso en este lugar. Pero era necesario trabajar antes con él, era necesario antes pasar por un proceso con José para que él estuviese completamente preparado para ser el hombre que Dios quería que él fuera, un hombre conforme al corazón de Dios. Así que Dios empezó en este proceso de que él estuviese siendo esclavo, comenzó a trabajar en su orgullo y a enseñarle la humildad, a que él fuese humilde. Porque imagínate, tú eres esclavo, tú no puedes, o sea, tú no tienes decir voto, o sea, tú no puedes decir quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Si te dicen haz esto, no quiero, bueno, no lo hagas, no. O sea, tú tienes que hacer, quieras o no, estés enfermo o no, te duela tu cuerpo o no, te sientas mal o no, tienes que hacer porque eres esclavo. Así que Dios empezó a trabajar esa humildad de hoy. Hago silencio y obedezco.
no quiero pelear, no quiero de pronto reprocharle a Dios porque estoy aquí. Entendía que había un propósito. Así que pasamos a que, punto importante, Dios en este proceso de cuando lo vendieron, de la traición y todo esto, comenzó a trabajar en él su orgullo y a darle humildad. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando Potifar lo compra, eso pasa ya en el capítulo 39, en el versículo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Listo. Ahora, José estaba a cargo, al mando, por así decir. O sea, Potifar era quien ahora lo tenía como esclavo. Ahora Potifar era quien mandaba sobre José, sobre el que tenía que hacer José, lo que no tenía que hacer José. Ahora, mejor dicho, José tenía que obedecer todo lo que dijese Potifar. Pero imagínate qué pasa, que José, donde estaba, Dios lo respaldaba. Recuerda que aunque él estaba allí, Dios lo estaba prosperando, Dios lo estaba respaldando, porque recuerda que aunque sí estaba siendo esclavo, él sirvió con excelencia, él sirvió con amor, él obedecía con amor, obedecía como, quiero servir, quiero obedecer, no por obligación, sino por amor. Así que Dios comenzó a prosperarlo, Dios comenzó a respaldarlo, que sin importar que estuviese ahí siendo esclavo, Potifar ya lo quería y le tenía una confianza en la que él decía: bueno, José, te dejo, o sea, literal, o sea, como que ya estaba confiando demasiado en José. Dios puso gracia en José para que Potifar lo viese y le diese esa confianza. Pero aquí pasa algo importante, pasa una situación un poco que comprometedora, quizás una situación la cual iba a dar un rumbo un rumbo diferente a esta situación, pero que también era parte del proceso. Potifar confiaba tanto en José que una vez, él a veces dejaba como que, José, haz esto, ya sentía ese cariño por José porque sabía que era un buen hombre, que podía confiar en él, porque Dios había puesto gracia en José. Dios pone gracia en nosotros para que nosotros tengamos ese brillo que nos haga diferente, que digan como esta persona tiene algo distinto, algo diferente, algo en esta persona, hay algo que los demás no lo tienen. Y Dios había puesto esa gracia sobre José. Pero pasa que en un momento Potifar, tiene que irse y queda solo José y estaba la esposa de Potifar. Obviamente José siempre enfocado en lo que debía hacer, haciéndolo con excelencia, con amor. Y pasa que la esposa de Potifar intentó acosar, intentó seducir a José, pero no lo logró, porque José sabía que no le iba a fallar solamente a Potifar, que también le iba a fallar a Dios, porque sabía que Dios estaba haciéndolo pasar por un proceso, que incluso en el proceso Dios lo estaba prosperando y lo estaba respaldando. Así que era importante y necesario que él entendiera que, y es necesario que tú también lo entiendas, que yo también lo recuerde, y es que cuando tú aprendes que tú no le fallas a alguien más, sino que le estás fallando a Dios, cuando Dios te entrega una pareja y tú le fallas, tú no le estás fallando a esa pareja, le estás fallando a Dios, que Dios fue quien te entregó esa pareja, que Dios te entregó esa bendición, que Dios te entregó aquello. Por ejemplo, te lo pongo en otra situación, no quizás de personas, sino que Dios te entregó, una empresa, y te hacen una propuesta de un negocio un poco extraño, que tú dices, este negocio no es de todo legal, no es de todo correcto, y tú decides, voy a acceder. Estás fallándole a Dios, porque Dios te dio esa bendición y tú no la estás aprovechando de la manera correcta. Tú estás fallando, así que le estás fallando a Dios. Y hay muchas situaciones así. Entonces, cuando tú entiendes que le fallas a Dios, no a las personas, no al resto de cosas, entiendes y aprendes a mentalizarte, a cambiar tu mentalidad y a enfocarte de la manera correcta. Y pasa que obviamente José dijo: no le va a fallar a Dios, y la confianza que me ha dado Potifar la respeto, la valoro y la agradezco, así que no le voy a fallar tampoco a Potifar. Potifar confía en mí, así que voy a tener dominio propio.
Dios en esta situación probó y le dio ese dominio propio a José, dominio propio que deberíamos tener nosotros también, que cuando llegue la tentación aprender a decir no. Porque hay que aprender a decir sí, pero también es muy importante aprender a decir no. Cuando es necesario decir no, es importante aprender a poner límites, decir no, hasta aquí. Tú no vienes de Dios, tú no me edificas. Esto no me edifica, lejos de mí. Esto me hace daño en mi vida espiritual, que corra, que huya de nuestras vidas, porque no queremos algo que nos haga daño en nuestra vida espiritual, que no nos edifique. Así que obviamente José, pues él huyó. Y qué pasa que la esposa de Potifar, pues en vez de decir como que ay, no, José es un buen hombre, José es un hombre respetuoso, es un hombre con el que podemos confiar, lo que hizo fue molestarse y acusar ilegalmente, injustamente a José de que él había sido quien había intentado acosarla, seducirla a ella. Cambió la historia para que fuese en contra de José porque sabía que lo iban a castigar. Y esto podemos leerlo aquí en Génesis, capítulo 39, versículo 13 al versículo 18. Espero que tú también estés con tu Biblia leyendo conmigo. Igual pues ahí estoy dejando para que pues si no tienes la Biblia puedas leer, ¿vale? Dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Acusaron a José ilegalmente, no solo con Potifar, sino con el resto de la casa. Así que, ¿qué pasa? Encarcelan a José, lo meten a la prisión, y aquí Dios sigue en el proceso de formar a José. Te das cuenta que el proceso es complicado, pero es muy importante, porque José, traicionado, vendido, esclavo, y ahora en una cárcel en la cual no sabía cuándo saldría de allí. Así que en este momento José no se rebeló, no le reprochó quizás a Dios, ni se amargó como que hey Dios, o sea, yo entre más confío en ti, entre más te alabo, te adoro, te glorifico, busco servirte, más cosas malas me pasan. Y quizás te puede pasar a ti, que tú dices: entre más hablo con Dios, entre más leo la Biblia, entre más intento estar en comunión con Dios, más cosas malas me pasan. Hay procesos, y hay procesos necesarios. Bueno, todos los procesos son necesarios, pero hay procesos muy, muy necesarios que van a formarte, que te forman. Porque Dios no quiere que tú te quedes estancado en un mismo sitio en toda tu vida espiritual. Porque hay personas que pueden llevar en el evangelio 30 años y espiritualmente pueden tener 5 años. O sea, su madurez espiritual puede ser como de un niño de 5 años. Y pueden llevar muchísimo tiempo en el evangelio. Como también hay personas que pueden llevar poco tiempo siendo cristianos y ser demasiado maduros espiritualmente porque se han dejado procesar, porque han pasado por procesos y Dios los ha subido de nivel. Para subir de nivel es necesario un impulso, es necesario subir ese escalón, y ese escalón significa procesos, pruebas, dificultades, tentaciones, un montón de cosas que te van a ayudar a mejorar, a procesar, a que tú realmente puedas avanzar en tu vida espiritual. Obviamente José, estando allí, ¿qué hizo? Lo que nosotros deberíamos hacer. José comenzó a depender de Dios. Dijo: bueno, Dios sabrá. Y comenzó a servir. O sea, él también, estando en una cárcel, estaba sirviéndole a Dios. No importaba si estaba siendo esclavo, le sirvió a Dios con amor y con excelencia. Donde Dios lo pusiera, él servía. Estando en una cárcel, allí también sirvió. Él interpretó sueños. Recordemos que él, pues estando en la cárcel, comenzó a interpretar sueños de algunos de los que estaban allí, y comenzó y siguió sirviendo a Dios, incluso en medio de la injusticia. Fue
fiel en medio de la injusticia. Y alguien más en una situación así quizás hubiese dicho, Dios me abandonó, Dios, ¿qué pasó? O sea, Dios ya me olvidó, me rindo, vuelvo al mundo porque me veo mejor en el mundo que ahorita que soy cristiana. Quizás esto lo puedes pensar tú también. Pero ¿qué pasa? Que en este proceso Dios estaba moldeando su paciencia, su humildad y además la dependencia en Dios, lo que le permitiría ser más adelante gobernador de Egipto. Sí, fue gobernador de Egipto y por eso Dios lo estaba procesando, o sea, Dios lo estaba pasando por un proceso muy fuerte, demasiado fuerte, porque si nos ponemos a analizar, quizás nosotros hubiésemos aguantado, quizás nos hubiésemos rendido, quizás le hubiésemos reprochado a Dios. Recordemos que pues estando en prisión, pues él le interpretó un sueño al copero, también al panadero, se cumplieron estos sueños y luego el faraón soñó con unas vacas, con unas espigas, y nadie podía interpretar estos sueños, nadie. Trajo, mejor dicho, magos y trajo los intérpretes, mejor dicho, y ninguno podía interpretar el sueño que estaba teniendo el faraón. Así que el copero recordó a José y dijo, ay, en la cárcel había un joven, un hombre llamado José que interpreta sueños. Quizás él sí puede hacer, porque él me interpretó un sueño y se hizo realidad. Le interpretó un sueño al panadero y se hizo realidad. Así que pues el faraón dijo, bueno, probó de todas las maneras con todas las personas que pudo y ninguno logró darle como la interpretación a ese sueño. Así que llamó a José. Y Dios todo esto lo tenía planeado para que en este momento él saliera de la prisión. Y no solo eso, no solo salió de la prisión. Quizás José decía como que, o pensaba, bueno, o sea, salgo de la prisión y ya soy libre, soy feliz, soy libre, tengo libertad. Pero Dios tenía algo más. Dios procesa porque algo grande viene para ti, para tu vida. Entonces Dios no solo le dio la libertad a José, sino que le permitió, le dio la gran bendición de que se convirtiese en gobernador de Egipto. Y para no llevar esto más allá, podemos recordar que luego se reencontró con sus hermanos. Pero aquí, para no dar muchos detalles, quizás importante que tú vayas y leas la historia con detalles y quizás en los comentarios cuentes qué piensas acerca de esta historia que Dios te habló. Y es que Dios en este proceso no solo moldeó a José para que fuese un buen gobernador, para que entendiese y fuese humilde, para que fuese una persona que dependiera de Dios, para que fuese paciente, para que sirviera sin importar la situación donde estuviera, para que confiara en el proceso, no en el proceso, sino en lo que Dios haría en ese proceso, para que confiara en lo que Dios haría, y además para poner en él un corazón humilde, un corazón que genuino, quizás un corazón que cuando él llegaron su familia, cuando él se encontró con su familia nuevamente, pudo perdonarlos, porque su corazón no estaba buscando venganza, sino redención. Su corazón no estaba queriendo vengarse, decir, ya estoy en una posición donde me puedo vengar de lo que me hicieron. No lo hizo, porque Dios ya había procesado a José y lo había preparado para lo que estaba viviendo. Y quizás Dios te está preparando a ti para que vivas, para que puedas vivir lo que Él tiene para ti. Dios te puede estar procesando y te puede estar haciendo pasar por situaciones que tú dices, no entiendo y no sé qué está pasando. No sé Dios qué está haciendo conmigo, pero duele el proceso. Y es que el proceso duele, pero es importante. Así que entiende que en ese proceso Dios tiene planes y propósito. Hay un propósito grande, hermoso, que se cumplirá si te dejas procesar. Y cuando entiendas y te dejes procesar y veas el cumplimiento de cuando digas, wow, Dios tenía esto para mí, vas a entender y vas a darte cuenta y decir, wow, definitivamente era necesario el proceso así. Así que donde estés vas a cerrar rápidamente tus ojitos y vamos a hacer una oración agradeciéndole a Dios por lo que nos habló y pues entregándole quizás el proceso que puedas estar pasando.
Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar vivos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu hermoso nombre. Te agradecemos por ser un Dios bueno, por ser un Dios misericordioso y bondadoso. Gracias por tu amor con nosotros. Gracias porque incluso hoy podemos entender que el proceso es necesario, que tú, Señor, nos formas, que tú, Señor, moldeas nuestra vida, nuestro carácter para ser esas personas conforme a tu corazón. Sabemos que tú nos tienes para planes de bendición, Señor, que tú tienes grandes planes y propósitos con nuestras vidas. Y tú nos estás procesando, Padre. Tú estás procesando nuestras vidas para que podamos ser esas personas que estén preparadas para poder recibir eso grande que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a depender solamente de ti, a descansar y a saber que todo el proceso tiene un propósito. Señor, hoy descansamos en ti y confiamos que aquellas situaciones por las que podamos estar pasando, tú tienes el control y que tú nos estás moldeando, que tú estás procesando nuestras vidas para que podamos ser de bendición, para que podamos ver todo eso grande y maravilloso que tú tienes preparado para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Toda la honra y gloria sea siempre para ti. Amén. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, no olvides suscribirte y ser parte de esta familia. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, recordemos que esa es nuestra cita para ver lo que Dios quiere enseñarnos en nuestro próximo episodio. Así que recuerda, todos los procesos tienen propósito y el propósito es muy importante, así que recordemos la importancia del proceso y que Dios siempre tiene un plan. Así que confía en Dios, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.